Cada miércoles invitamos al licenciado, al especialista en ciencia política, Salvador Navarro Martínez, para que nos comente de qué está pasando en estos temas a nivel nacional, a nivel estatal, para poder entender mejor lo que ocurre. De pronto, pues escuchamos una información, otra, una opinión, pero a veces nos falta contexto de lo que pasa. Por ello me da mucho gusto recibirlo una vez más al licenciado en ciencia política, Salvador Navarro Martínez, quien, acucioso como es, estudioso como es, de toda la vida nacional, pues nos comparte su opinión. Así es que le doy la bienvenida una vez más. Chava, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Evaristo, buenos días a todas y a todos. Hoy no quieres ir a la campaña de corte gratuita de cabello, ¿no, verdad? Pues va a estar padre, ¿verdad? Yo creo que sí, al rato voy a pasar por allá. Ese es tu estilo, ¿verdad? Bueno, para que hablemos ahora de esto que pasó, qué barbaridad, todo el tema de la reforma política, la aprobación, y hubo un tema, fíjate, Chava, que nos llamó la atención. Primero, que este diputado de Veracruz, ¿verdad? De Veracruz. No, senador de Veracruz, Yunes. Miguel Ángel Yunes. Así es, Miguel Ángel Yunes. Bueno, que si llegaba él, que si llegaba el suplente, y luego otra vez él. Primero me llamó a mí la atención que el suplente era el propio padre del senador. Así es. Eso se puede. Así Segunda cosa, pues ya lo quieren expulsar. Y él dice, no, ¿por qué me van a expulsar? No te pueden obligar a pensar por ti mismo y decidir por ti mismo. Ah, caray, también suena que tiene sentido, ¿verdad? Claro. Y finalmente, ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué dicen los estatutos? ¿Realmente hay algo que obligue o que estén obligados los militantes a corresponder? Bueno, pues ese es el tema de hoy, los partidos políticos y sus militantes, a qué están obligados, a qué no, y en particular este caso que ha dado mucho de qué hablar. Así es, Evaristo. Bueno, pues tomando el tema de Miguel Ángel Yunes, senador por Veracruz, pues es un tema que, como dices, él argumenta decir que no lo pueden obligar en su partido a dar un voto diferente al que dio en grupos, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y esto lo dicen los estatutos muy claro, que cada legislador no está obligado a ir en voto general con el grupo parlamentario, pueden dar un voto particular. Esto está estipulado y está claro. Pero también está claro en los estatutos de Acción Nacional del PAN que tienen que apegarse a sus principios. Y entonces es uno de los principales argumentos por los cuales el partido inició un proceso de expulsión del senador. Y bueno, ¿cuáles son sus principios? Pues un principio que se rige bajo reglas democráticas, que van a velar siempre a favor del pueblo, de sus ciudadanos y de los que votaron por ellos. Entonces esto, entendiéndolo así, pues tiene una lógica de que el senador no le está respondiendo a sus votantes, por lo tanto, esos miles de personas que votaron seguramente por el senador allá en Veracruz, pues no esperaban tener una representación que votara a favor de la reforma judicial, porque en campaña se dijo que se iba a votar en contra. Así es. Entonces, ese es el principal argumento por el cual se inició este proceso de expulsión dentro de Acción Nacional, pero este es un proceso que únicamente es dentro del partido del PAN. Cada partido tiene unos estatutos distintos, se rige bajo sus propias reglas, y esto puede ser distinto en Morena, esto puede ser distinto en el PRI, en MC, es decir, cada quien tiene su forma de organización interna. Ahora, todo lo que dices, pues sí, es cierto, y no se puede obligar a alguien a pensar de un modo o de otro. Sin embargo, se estaba jugando una reforma que va a partir al país, o sea, que va a transformar literalmente, que va a ser un cambio total de la vida jurídica en México. Entonces, pues sí tiene mucho argumento decir que pues se ponen de acuerdo por una reforma tan trascendental, y él la minimiza y dice, no, pues si no estaba votando por cómo iban a ir vestidos, o si el presupuesto a tal cosa iba a ser de tanto cuanto, no, era una reforma fundamental. Así es, y bueno, lamentablemente esto es algo que pasa en México, lo hemos platicado. La compra de legisladores, la intimidación a legisladores, senadores y diputados, pues es algo recurrente, ¿no? Es algo que pasaba desde el viejo PRI y que al parecer está adoptando el nuevo régimen, el nuevo sistema de Morena en el país, donde quieren regresar a intimidar a estos legisladores. No contaban con los votos, eso era un hecho. Morena y sus aliados les faltaba un solo voto y ya habían comprado a 2 legisladores del PRD,
que renunciaron a... Lo dijimos aquí, te dije. También lo dijimos aquí. Entonces, pues les faltaba un voto. No les importaba de dónde fuera, no les importara que fuera del PAN. El mismo senador Miguel Ángel Yunes fue un perseguido político por López Obrador. Por ahí hay videos de López Obrador donde está hablando mal de su papá, está hablando mal de él. Iniciaron un proceso que querían llevarlo a la cárcel. Era un enemigo histórico en Veracruz del presidente López Obrador, y de la nada ya son amigos. Como ya votó a favor de la reforma judicial, ya le parece maravilloso, ya está purificado. Tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que pues qué bueno, que cambió de opinión, que es recibido en la bancada de Morena. Pues veremos qué pasa, ¿no? Pero esto es algo recurrente y esto es algo que va a seguir pasando. Y eso que dices nos da pie a entender que en México y seguramente en el mundo este tema de la traición, este tema de los intereses, este tema del poder, pues sigue siendo una máxima en todos lados, ¿no? Estaba a la vista de toda la ciudadanía, no solamente de Veracruz, este senador, sino de todo el país. Estaba la expectativa y finalmente, a pesar de todo eso y sin vergüenza alguna, por lo que ya se había dicho, vota a favor de una reforma que ellos consideraban nociva para el país, saliéndose de los lineamientos del partido. Entonces, Chava, triste situación. Bueno, aquí en Morelos también ha pasado, ¿te acuerdas? Cuando iban a enjuiciar a Sergio Estrada, un diputado se vende y ya no procede. Esto lo seguimos viendo desafortunadamente, lo que me hace a mí recordar lo que he dicho aquí en este espacio y en otros, de que el problema de nuestro país pues es la misma materia prima de la que está compuesta. ¿Cómo podemos cambiar el país si seguimos siendo así, no? Así es, y en principio todo esto está mal desde un inicio, y lo platicábamos aquí, el tema de la sobrerepresentación, ¿no? Morena y aliados tienen una sobrerepresentación en Cámara de Diputados, en el Senado, que no hubiera llevado a este escenario, porque este es un escenario en donde Morena le faltaba un voto, aún con la sobrerepresentación, un voto en el Senado de la República, que si se hubieran hecho bien las cuentas y que se tiene que actualizar esa ley que dice que la sobrerepresentación únicamente es por partido y no por coalición, no, también se tiene que contar por coalición, pero bueno, si hubiera pasado ese escenario donde no hubiera sobrerepresentación, no le hubiera faltado un voto, probablemente le hubiera faltado 5, 6, 10 votos, que es más difícil comprar, ¿no? Es más difícil comprar a 5, a 10 legisladores que solo a uno. Y la cadena se rompió por lo más delgado. Ahora también esto nos lleva a pensar en los partidos políticos. ¿Siguen siendo útiles al país? ¿Sus militantes realmente cumplen con sus estatutos? ¿Cómo ves esta situación? Así es, pues mira, la militancia en los partidos, por ejemplo, pongo el ejemplo del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional dice tener 140,000 simpatizantes, ¿no?, registrados en su padrón. Personas dentro del mismo PAN aseguran que son menos, son 120,000. La verdad es que alrededor de 100,000 personas tienen que estar afiliadas a un partido político, y de eso dependerá la asignación de recursos que le dé el Instituto Nacional Electoral. Entonces, este es un tema muy complicado, porque el mismo ejemplo del PAN, el PAN no está abierto a la ciudadanía a nuevos registros desde hace más de alrededor de 7, 6 años. O sea, supuestamente estas personas siguen siendo afiliadas, pero no lo han demostrado. Probablemente estas personas ya ni simpatizan con ellos. Probablemente estas personas probablemente ya se fueron a Morena, ya se fueron al PRI, ya están viendo la opción de otra fuerza política. Pero esto es un tema que se queda como ahí en la deriva, ¿no? Entonces, no se están actualizando los padrones de los partidos políticos. El PRI es otro ejemplo que no lleva su proceso de registro cerrado desde hace años. Y bueno, el ejemplo más abierto que se puede decir que se tiene que reconocer, tal vez no democráticamente, pero es un proceso abierto, es el de Morena, ¿no? Que a la fecha tú vas a las oficinas de Morena, te quieres registrar, llenas tu formato y ya estás registrado. De volada. Que para ellos mejor, ¿no? Entre más simpatizantes registrados tengan, más recurso reciben por parte del INE. Pues es una de las razones por las cuales los partidos perviven y quieren seguir, porque reciben un financiamiento extraordinario. Durante toda esta reforma
Chava, el presidente de México, que quería eliminar la corrupción, no tocó a los partidos, Los partidos siguen recibiendo cantidades millonarias en función de los votos. Ahora el que va a recibir una verdadera millonada es Morena. ¿Te acuerdas cuando ganó hace 6 años? Que tenía un dineral, que dijo, bueno, vamos a destinar una parte creo que estaba un tema, no sé, creo que era educativo, de las vacunas, no me acuerdo, que era tantísimo dinero que pues era un exceso, que tuvo que ceder una parte. Entonces los recursos en este país se siguen financiando a los partidos políticos porque dice el gobierno no se vaya a meter el narcotráfico, ¿verdad? Que suena lógico en ese sentido, porque como pasa tal vez en Estados Unidos, que reciben recursos de privados, pues bueno, ahí esto es un proceso distinto al que se vive en México, ¿no? En México se recibe recursos públicos, del erario público, de nuestros impuestos, porque la realidad del crimen organizado pues está muy metido con la política, ¿no? Entonces, de repente vemos personajes del crimen organizado metidos en política, pues imagínense, si esto ya es recurrente aún así, puede llegar a pasar aún más, tener este tipo de lavado de dinero, de recursos del crimen organizado dentro de la política y dentro de los partidos políticos. Entonces esto sí es tomarse con cuidado, porque no es cualquier cosa el hablar del tema del crimen organizado metido en partidos políticos. Y pues también la injerencia de privados, ¿no? Cómo el poder económico también se traduce en poder político, ¿no? Entonces, si tú tienes dinero para aportarle a tal campaña política, pues vas a tener el recurso político también. Entonces, eso no es nada democrático, eso es un tema que se está viviendo en los Estados Unidos, ¿no? Vemos a la candidatura de Donald Trump con miles de millones de dólares, la de Kamala Harris, pero es gente que ha estado aportando, ¿no? Pues dicen desde $1 hasta miles de millones de dólares. Y es legal, es legal. Pues un tema sin duda pendiente de los partidos políticos, su financiamiento y sobre todo la utilidad que le están dando a la ciudadanía. Recordamos recientemente, lo comentábamos, el caso de Alejandro Moreno, presidente del PRI, que él solito se autodesigna para seguir en el cargo, otros hasta el 2030 creo, o sea. Y ya lo echaron para atrás. Así es, ya lo echaron para atrás, evidentemente, o sea, no era razonable. Pero eso evidencia la ambición que hay, el control, el poder de quienes están en las cúpulas de los partidos, que tampoco es nuevo, ¿verdad? Sí. Tampoco es nuevo, que quieren controlar, pero, como dice Chava, la cúpula ya está firme, fuerte, pero abajo ya no hay nada, ya no hay militantes, ya no hay base, y mucho menos base social, ¿no? No, así es. Antes se acostumbraba, por ejemplo, el viejo PRI era un partido de masas, ¿no? Sí. Donde había gente que decía, yo soy priista, yo me siento identificado con el PRI. Existían los priistas, ¿no? Ahora pregunta en la calle quién es priista, difícilmente te contesta. ¿Quién es morenista? Tal vez es difícil, ¿no? Porque la gente te dice, yo soy obradorista, y es distinto, ¿no? Yo sigo al presidente López Obrador. Si él dice que vamos con Morena, vamos con Morena. Si él dice que vamos con tal, vamos con tal. Pero yo soy obradorista, no morenista. Y ahí es la identidad que tienes, ¿no? Tenemos una crisis de representación en los partidos políticos, también lo hemos hablado aquí, donde la gente ya no confía en estas instituciones, ¿no? En estos partidos políticos, que es lamentable, ¿no? Porque deberían de ser el pilar fundamental de en cualquier democracia, ¿no? El vehículo que te lleve a ti, ciudadano, al poder, y el vehículo que te lleve a ti, ciudadano, tus demandas a los gobernantes. Pero realmente eso no funciona, porque como dices, no se han tocado a los partidos políticos en muchos años. Hay temas pendientes ahí que se tienen que hacer en los partidos políticos. Uno de ellos es la democratización de los procesos internos. Actualmente el Partido de Acción Nacional está envuelto en una elección por su dirigencia. Vemos ahí a personas como Damián Cepeda, que han dicho que fuertemente, ¿no?, que se necesita reestructurizar el partido, pero ya lo hicieron, ¿no? Entonces, las mismas personas terminan quedando, ¿no? Otra vez el poder, no es nada sencillo, tantos años ahí, y tanta complicidad, ¿no?, que hay arriba,
que nos deriva lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Acá abajo nos parece inexplicable, ¿no? Pero estando ya más de cerca y viendo cómo se dan las cosas, pues bueno, se ve pues que este país no ha avanzado mucho en esa materia, los partidos están olvidados, qué personas, qué militantes conocen los estatutos, por ejemplo, ¿no? Sí, algo tan simple, ¿no? Los estatutos, su plataforma política, porque todo eso lo tienen los partidos, pero ni siquiera lo difunden, y quienes entran ahí pues entran por el cargo más que por otra cosa. Lo vimos en las elecciones pasadas, no era una cuestión de beneficio, sino de conveniencia meterme a tal o cual partido. Se supone que tienen muy definida su ideología, y por ello también el reproche a Miguel Ángel Yunes, ¿no? Que tienen muy clara la ideología y no pueden moverse de ahí. La ideología no se negocia, no es un asunto que puedas discutir, es algo que mantiene y les da identidad a los partidos, y por eso toda esta situación que ha generado pues esta situación con esta reforma judicial que dio pie ya a algo enorme en este país. Y bueno, hay dudas porque hay versiones en un lado, hay versiones de otro lado, que todo va a estar bien, que se va a acabar la corrupción. ¿Y desde cuándo oyes tú que se va a acabar la corrupción en México? Aquí lo hemos dicho que desde antes de Miguel de la Madrid, bueno, yo desde que me acuerdo, desde Luis Echeverría, López Portillo, que se iba a acabar la corrupción y fue de los más corruptos, Miguel de la Madrid, que quiso corregir, y así seguimos en México. Así es un tema que nos duele mucho a los mexicanos, y que al parecer a los dirigentes de los partidos nada más juegan con ese sentimiento, ¿no? A los mexicanos nos duele el tema de la corrupción porque lo hemos arrastrado desde hace años, pero pues los partidos políticos nada más juegan con decirnos que se va a terminar. Así es, pero aquí importante decir, Chava, que también nosotros debemos colaborar. Decimos que queremos un país democrático, plural, digno, y nosotros no contribuimos. ¿Qué tal cuando nos ponen en uno de esos cargos? Nos volvemos iguales, ¿no? Así es. Así es que también nosotros los ciudadanos somos los que estamos tolerando y aceptando todo esto. Bueno, ya, calma. Pues interesante sin duda el tema, y ojalá ya en este nuevo gobierno que habla de una reforma electoral que va a quitar las reelecciones, pues también vea lo de los partidos que han sido intocados. Así es, se debe tocar a fondo una nueva reforma político-electoral que ha quedado debiendo el partido en el gobierno, Morena, y bueno, pues una de las promesas de Claudia Sheinbaum, esperemos que se aborden estos temas de fondo. Así es, muchas gracias, Chava, tengas excelente día. Muchas gracias igualmente.